Hola a todos y bienvenidos a la Digital Hair Academy, bienvenidos a esta clase privada. Antes de nada, dejadme que os dé mi más sincera enhorabuena. Si estáis aquí es porque estáis comprometidos con la formación. Yo siempre digo que el que toma un espacio de tiempo para formarse, para reflexionar, para pensar acerca de nuestra profesión, siempre está un paso por delante de los demás. Nunca hay que dejar de educarse, nunca hay que dejar de aprender y nunca hay que dejar de investigar. Así que enhorabuena por estar aquí. Espero que disfrutéis esta formación, que realmente os guste, que os aporte valor y que si es así, nos dejéis los comentarios en el vídeo de YouTube, porque eso siempre nos ayuda mucho a seguir creando contenido y a crecer la comunidad y a crecer en la Digital Hair Academy. Bien, como os comentaba, hoy lo que vamos a hacer va a ser un vídeo, vamos a ver un tutorial de corte a 90 grados. Pero ¿por qué quiero realizar este corte en concreto? ¿Es un corte de moda? ¿Es un corte de tendencia? Pues la verdad es que no es ni un corte de moda ni un corte de tendencia, pero si llegáis a controlar este corte, si entendéis todos los matices que conforman la técnica que tiene este corte, os aseguro que os va a ser mucho más sencillo seguir avanzando, seguir progresando y llegar a realizar esos cortes moda, esos cortes más gráficos, incluso cortes que realmente tengan una complicación o una dificultad añadida. Pensar una cosa, y es que este corte, el corte de 90 grados, es uno de los cortes fundamentales en cualquier curso a la hora de entender la teoría del corte. Básicamente lo que vamos a hacer va a ser seguir la forma de la cabeza y realmente, a pesar de ser un corte básico, es seguramente uno de los cortes más difíciles que existen. Pensar que vamos a mantener la misma longitud, la misma mecha guía durante todo el corte, y eso realmente es complicado. Ya vais a ver un truco ahora cuando empecemos, mucho más, que nos va a ayudar, va a ser mucho más sencillo cuando sigamos este truco, que es básicamente seguir la medida del peine. Vamos a tener un peine que además es numerado, y en este caso vamos a seguir la medida completa de ese peine, justamente para ayudarnos a entender un poco mejor cómo lo estamos haciendo, pues para seguir esa misma longitud. Ya veréis que vamos a ir conectando las diferentes particiones, unas particiones que van a ser craneales, y ahora os voy a explicar un poco mejor por qué lo estamos haciendo así en este caso. Y como os digo, vamos a ir conectando las diferentes secciones para mantener esa largura en todo el corte. Aquí lo que vamos a trabajar van a ser nuestras habilidades. Espero que cuando termine os atreváis a hacerlo por vosotros mismos. Y como os decía, vamos a realmente trabajar nuestras habilidades en el corte. Ya os comento y os repito que no es sencillo, pero si seguís todos los pasos ya veréis que vais a conseguir llegar con éxito al final de este corte. Comentaros también que vamos a ver cómo nos podemos adaptar a la cabeza mediante las secciones verticales, las secciones horizontales y las secciones radiales. No confundir particiones con secciones. Particiones es lo que hacemos antes de realizar el corte para distribuir y planear el trabajo, y las secciones es lo que vamos a hacer luego dentro de cada partición. Podemos decir que son esas particiones que van dentro de las particiones, porque ya sabéis que no podemos cortar toda la partición de una vez, sino que tenemos que ir mediante secciones que nos dividan esas particiones para hacer un trabajo mucho más pulido, mucho más acurado. Pensar una cosa, y es que aquí vamos a trabajar toda esa técnica, y lo que vamos a ver va a ser eso, mientras nos adaptamos a la forma de la cabeza. Ya veréis que hay zonas como los nacimientos, hay zonas como el punto ápice, hay zonas como el punto occipital que nos van a marcar muchísimo el trabajo que vamos a hacer aquí, y realmente creo que va a ser una epifanía el hecho de ver cómo cortando todo, haciendo el corte completamente igual en toda la cabeza, siguiendo esa elevación a 90 y ese ángulo a 90 grados, van a haber zonas que van a quedar con formas características debido a la forma de la cabeza o a la zona de los nacimientos. Así que ya os digo, espero que os guste esta formación, que la disfrutéis, y si es así, espero que nos dejéis vuestros comentarios en el vídeo de YouTube de donde venís, que así podremos seguir generando contenido y hacer mucho más grande esta comunidad. Venga, vamos allá. Muy bien, pues vamos allá. La dinámica que vamos a seguir va a ser la siguiente, y es que yo voy a ir viendo el vídeo, voy a ir viendo el tutorial que ya hemos realizado previamente, y lo voy a ir comentando, y vamos a ir viendo los matices que tiene cada momento, y vamos a ir puntualizándolo todo, ¿vale? Así que venga, vamos allá. Muy bien, primeramente aquí lo que estoy haciendo básicamente es mostraros el maniquí con el que voy a trabajar, un maniquí de la marca Eurostyle de cabello Remy 100%, y lo enseñamos básicamente porque Eurostyle nos proporciona estos maniquís, nos ayuda con estos tutoriales gratuitos que os estamos trayendo a todos, y pues qué menos que enseñároslo. Así que aquí lo tenéis, un maniquí de muy buena calidad.
Y ahora primeramente lo que vamos a hacer va a ser pasar a ver las particiones. Vamos a humedecer el cabello y vamos a ver qué sucede. Fijaros, ahí estoy buscando el plano de la zona de los temporales y estoy indicando pues cómo está curvando la cabeza hacia arriba. Primeramente voy a dividir la cabeza por la mitad, justamente pues para trabajar más cómodamente. Y fijaros, aquí lo que vamos a hacer, fijaros que con el peine me estoy ayudando para encontrar la zona de curvatura que tenemos en la zona del temporal izquierdo y para hacer esa línea divisoria entre la zona superior, la zona del frontal, que justamente ahí le estoy colocando la pinza, con la zona de los temporales, ¿vale? Esa línea que he marcado para dividir estas particiones es importante porque aquí lo que estamos haciendo básicamente es decir, vale, aquí empieza a curvar la cabeza. Muy bien, aquí lo que estoy haciendo es vamos a buscar el punto occipital, justamente el punto donde empieza a curvar la cabeza y es el punto que más sobresale por la parte trasera de la cabeza y ese va a ser nuestra referencia. Vamos a hacer una partición y fijaros que estamos haciendo una partición en diagonal descendiente en los dos lados, justamente para seguir la forma del hueso occipital. Muy bien, ahí tenemos dividida la zona del hueso occipital y la del hueso parietal en la parte superior, que la hemos hecho en dos particiones. Fijaros, eso es el occipital, punto ápice, y ahí donde empieza a curvar la cabeza hacia arriba encontramos la zona del occipital. Muy bien, aquí básicamente lo que estoy haciendo es os estoy enseñando ya las diferentes particiones. Y fijaros una cosa, son particiones craneales. Estamos haciendo básicamente lo que vendrían siendo los huesos de la cabeza en nuestras particiones, ¿vale? Pensar que cada hueso tiene un plano distinto y nos ayuda muchísimo entenderlo y conocer que esos huesos existen para poder realizar este tipo de particiones. Muy bien, aquí lo que estoy haciendo, fijaros, es colocar el peine de manera perpendicular a la cabeza para que podáis ver realmente cuál va a ser la elevación que voy a hacer en cada momento. Mi elevación va a ir variando. Voy a empezar en la zona del punto occipital marcando la largura, esa largura que os comentaba al principio, que va a ser la de un peine. Y esta es la largura que voy a seguir en todo el corte. Me voy a ir ayudando del peine, de esa longitud que me está dando como referencia, para ver si sigo la medida en todas y cada una de las particiones, pero siempre voy a hacer esta medida, voy a ir conectándola. Fijaros, ya tengo una mecha guía y lo que estoy haciendo a medida que bajo en esta primera sección es adaptarme a la forma de la cabeza. Pensar que si hubiera puesto todo el cabello completamente en horizontal, los cabellos que están más cerca del nacimiento, de la parte inferior, no estarían a 90 grados, ¿vale? Bien, aquí en la zona, en la cámara cenital vemos como no estoy haciendo ningún transporte, ningún desplazamiento hacia los laterales, estoy cortando siempre sobre su base. Y ahí lo tenemos. Fijaros, todo el rato me estoy adaptando a la forma de la cabeza. Empiezo por la parte superior del occipital, busco mi referencia, mi mecha guía, corto y ahora fijaros que a medida que voy bajando en esta sección voy a ir adaptando la elevación del cabello para en ningún momento darle más elevación de la que le pertoca. Nunca voy a hacer una elevación de más de 90 grados, ni de más, ni más, ni menos. Muy bien, volvemos arriba, no estamos haciendo ningún transporte y lo vemos bien, siempre sobre su base y vamos a cortar a 90 grados. Fijaros que mis dedos se mantienen siempre perpendiculares al cabello y paralelos a la raíz. Eso es una buena referencia que podéis tener en cuenta, ya que vamos a seguir siempre en este corte esta metodología. El cabello va a estar perpendicular a la raíz y nuestros dedos van a estar paralelos al cuero cabelludo. Fijaros ahí lo que estoy haciendo básicamente es enseñaros cómo todo el rato mis dedos quedan paralelos al cuero cabelludo. Muy bien, fijaros. Ahora lo que estoy indicando justamente en esta zona de puntas es que esta forma que hace el nacimiento del cabello aquí, aunque hayamos cortado todo el cabello igual,
nos va a hacer esta misma forma en el cabello. El cabello está siguiendo la forma de la raíz porque nos estamos adaptando todo el rato a la forma de la cabeza. Pensar que el corte a 90 grados también se le llama corte que sigue la forma de la cabeza, y es justamente porque al colocar nuestros dedos paralelos a la raíz, lo que estamos consiguiendo es que el cabello tenga, en este momento que lo estamos elevando, la misma forma que la cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Si pudiéramos poner todos los cabellos de punta, una vez hayamos terminado este corte con electricidad estática, y pudiéramos poner todos estos cabellos completamente perpendiculares a la raíz, la forma que quedaría en la parte exterior sería justamente la forma de la cabeza, ¿de acuerdo? De manera que todas las formas que tenga el nacimiento del cabello, este corte las va a imitar. Es decir, la forma que tiene el paso de encima de la oreja, el nacimiento delantero, el nacimiento trasero, se va a ver reflejado en las puntas del cabello de este corte. Muy bien, vamos a hacer el otro lateral exactamente igual. Todo el rato estamos siguiendo la misma metodología. En ningún momento hago transporte, en ningún momento elevo más. Fijaros, aquí acabo de tomar la medida del peine, siempre para tener ese chequeo, realmente estar observando que estamos haciendo todo el rato la misma largura, que no nos quede un lado más largo que el otro, y siempre adaptando la elevación del cabello y colocándolo a 90 grados respecto al cuero cabelludo o a la raíz del cabello. Muy bien, volvemos a chequear la largura y podemos garantizar que en los dos laterales tenemos exactamente la misma largura. Bien, para cortar la siguiente partición lo que vamos a hacer va a ser reservarnos una mecha guía del centro de esta partición que acabamos de cortar. Vamos a recogerla para no llevarnos ningún cabello de lo que hayamos cortado en la siguiente partición. Y aquí vamos a trabajar mediante secciones radiales. ¿Por qué vamos a trabajar mediante secciones radiales? Bien, pues porque la forma de la cabeza así nos indica que debemos de hacerlo. Fijaros, ahí tenemos la mecha guía. Y volviendo un poquito a lo que os comentaba de las secciones radiales, vamos a hacer una cosa. Vamos a parar aquí el vídeo y os lo voy a explicar en la pizarra. Muy bien, vamos a ver por qué estamos realizando secciones radiales en la partición del parietal. Fijaros, primeramente, lo primero que tenemos que diferenciar es que tenemos dos particiones en la zona del parietal, en esta zona que englobaría al hueso parietal, y cada una la vamos a cortar en dos tiempos, ¿de acuerdo? Vamos a cortar primero un lateral y luego vamos a cortar el otro. Entonces, aquí lo esencial que tenemos que entender es que vamos a adaptarnos a la forma de la cabeza. Fijaros, la forma de la cabeza en esta parte posterior es bastante redondeada y vamos a adaptarnos a esta forma tanto en esta dirección como en esta dirección cuando lleguemos a la última sección. Fijaros, vamos a pasar de lo que vendría siendo el centro a la zona del lateral colindante con el temporal de la cabeza. De manera que si lo hiciéramos todo mediante secciones verticales, nuestras particiones cada vez se irían quedando más pequeñas. Para verlo, vamos a fijarnos en este dibujo y fijaros que realmente tenemos dos particiones. Tendríamos esta de la izquierda, que la vamos a representar de esta manera, y tendríamos la de la derecha. Aquí estamos trabajando mediante secciones radiales, de manera que lo que vamos a conseguir es que todas y cada una de ellas partan del centro. No va a haber ninguna sección que no tenga la referencia del centro. Sin embargo, si lo hiciéramos mediante secciones verticales, cada vez nuestras secciones irían siendo más pequeñas y más pequeñas. Y nos iríamos quedando con menos mecha de referencia, con menos mecha guía. Fijaros que empezaríamos por la del centro, exactamente igual que esta, pero a medida que vamos yendo hacia los laterales nos iríamos quedando con menos sección. No nos estaríamos adaptando a la forma de la cabeza. Entonces, realmente aquí lo importante es que desde el principio hasta el final de la sección y en todas y cada una de ellas tengamos siempre la referencia de la largura de la anterior. Fijaros además que estamos cortando estas secciones en tres tiempos. Zona más cercana a la parte del punto occipital, zona intermedia y zona superior, la cual en último momento, cuando lleguemos al punto ápice, vamos a terminar de graduarla para colocar el cabello totalmente perpendicular. Fijaros realmente que desde la zona del occipital hasta la parte superior, nuestro cabello va a ir haciendo este movimiento, va a pasar
desde estar completamente en horizontal a estar completamente vertical. Y eso lo vamos a hacer en todas y cada una de las secciones, justamente porque vamos a ir trabajando mediante secciones radiales. Nunca lo vamos a hacer mediante secciones verticales. Esto es importante también porque no queremos transportar en ningún momento. Si quisiéramos hacer un transporte, igual nos podríamos plantear hacerlo mediante secciones verticales, ya que nuestro peine siempre estaría en esta posición en el caso de hacer un transporte por proyección, ¿de acuerdo? Pero no vamos a hacer esto, sino que lo que vamos a hacer va a ser irnos adaptando a la forma de la cabeza, tanto en este sentido como en este sentido. Y para ello, lo mejor y lo que mejor nos funciona son las secciones radiales. Muy bien, pues aclarado esto, volvamos a ver el corte. Muy bien, fijaros, aquí realmente lo que estoy indicando es que en cada posición de esta partición, de esta sección primera que vamos a cortar, vamos a ir adoptando una elevación distinta y lo vamos a hacer en 3 momentos o en 3 partes. Primeramente, esta parte más cercana al punto occipital, fijaros, mis dedos siempre completamente perpendiculares al cabello y paralelos a la raíz y sin realizar ningún tipo de transporte. Ahí tenemos el corte que estamos haciendo ya basándonos en la mecha guía que teníamos de la partición anterior. Y vamos a tomar una pequeña porción de esta sección que acabamos de cortar y la siguiente parte de esta sección. Siempre mis dedos paralelos a la raíz, el cabello completamente perpendicular. Vamos a ir a por la tercera sección de esta sección, vamos a ir adaptándonos a esa forma que hace la cabeza y vamos a cortar. Y fijaros que ahora cuando termine de cortar esta sección voy a elevar todavía un poquito más el cabello porque estamos llegando hasta el punto ápice, que es el punto más elevado de la cabeza, y lo tenemos que colocar este cabello totalmente perpendicular. Fijaros, ahí en esas puntas lo que estamos viendo es realmente que el cabello hace una forma redondeada. Cuando lo llevamos todo a un punto, vamos a ver que el cabello hace una forma redondeada, que es justamente la forma de la cabeza, lo que os comentaba. Estamos siguiendo la forma de la cabeza. Muy bien, aquí lo que os indico básicamente es lo que os he comentado en la pizarra. Vamos a hacer secciones radiales para podernos adaptar mucho mejor a la cabeza y tener siempre una línea guía que sea fidedigna, que sea realista. Esto es muy importante, saber adaptarnos bien a la forma de la cabeza nos va a ayudar muchísimo en el corte. Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser exactamente lo mismo en todas las secciones que vamos a cortar. Vamos a adaptarnos a la forma de la cabeza, nuestros dedos están paralelos a la raíz, el pelo está perpendicular y vamos a hacer este corte en 3 partes cada sección. Muy bien, fijaros que a medida que vamos moviéndonos en esta partición y vamos haciendo diferentes secciones, estamos yendo hacia el exterior de esta partición de la zona del parietal y nos estamos adaptando todo el rato a la cabeza. Fijaros que no hace la misma forma esta zona del parietal en el centro que en la zona de los laterales. De manera que, ya os digo, siempre tenemos que irnos fijando cuál es la forma de la cabeza e ir adaptando nuestros dedos a esa forma. Muy bien, ahí estamos viendo que tenemos la medida que deseamos y vamos a hacer el otro lado de esta partición. Vamos a realizar exactamente la misma ejecución. Vamos a tomar una primera mecha guía con esa sección que vamos a hacer con una elevación a 90 grados, nuestros dedos completamente perpendiculares al cabello y paralelos a la raíz. Y ya os digo, vamos a seguir haciendo exactamente el mismo procedimiento. Vamos a dividir cada una de las secciones en 3 partes y así vamos a llevar un mejor control de lo que vendría siendo nuestra elevación a 90 grados.
Algo importante a tener en cuenta, que no tiene tanta relación con el corte en sí, es la posición de mis brazos, la posición de mis manos. Fijaros que lo que estoy haciendo es mantener una posición cómoda, una posición que me permita ver claramente la elevación que estoy realizando, cómo estoy colocando mis dedos y al mismo tiempo estar cómodo con mi posición corporal, que no sean posiciones forzadas, posiciones que me lleven a hacer movimientos raros. Tengo que sentirme cómodo en todo momento, pues con cómo estoy colocando mi cuerpo, ya que al final la comodidad, ya no solo para nuestra propia salud, nuestra salud de nuestro cuerpo, de nuestra espalda, no sufrir pues esos dolores que muchas veces sufrimos los peluqueros. Más allá de eso, es importante para mantener un buen balance y un buen control del corte, ya que si siempre estamos controlando nuestros movimientos, siempre vamos a hacer los mismos movimientos y eso nos va a llevar a que el resultado en el corte siempre sea el mismo. Sin embargo, si vamos cambiando nuestra posición corporal, si vamos haciendo movimientos o posiciones raras que nos cuesten mucho, que sean antinaturales, lo que vamos a conseguir es que el corte nos salga todo lo bien que puede salir. Y creerme cuando os digo que eso es algo que realmente influye en el corte de cabello. Muy bien, fijaros, estamos ya casi terminando esta segunda sección de la partición del parietal. Vamos a ir ya a por las últimas secciones. Fijaros, mis dedos en ningún momento dejan de estar paralelos a la raíz. Siempre tengo una mecha guía que me sirve para controlar la largura de la siguiente sección que voy a hacer y siempre, todo el rato, me estoy adaptando a la forma de la cabeza. Muy bien, pues ahí tendríamos cortada esa partición del parietal. Ahora lo que vamos a hacer va a ser soltarla, vamos a ver el resultado. Vamos a tomar una mecha guía de cada lateral para hacer la zona de los temporales. Y fijaros, ahí vamos a corroborar que esa es nuestra largura y vamos a pasar a hacer esa zona de los temporales. Una zona de temporales que ya no vamos a hacer mediante secciones radiales, sino que lo vamos a hacer mediante secciones verticales. Y fijaros que aquí lo que voy a tener en cuenta es tanto el plano recto que hace la partición del temporal como el momento en esa zona superior de la partición del temporal en que el cuero cabelludo empieza a redondear. Fijaros cómo me estoy adaptando ya en ese punto. Mi cabello, el cabello que estoy cortando ya no está completamente horizontal, sino que empieza a estar un poquito en diagonal superior. Vamos a volver a verlo en la siguiente sección. Fijaros, cuando voy a hacer el corte de la zona inferior de la partición, ese cabello está completamente en horizontal. Estoy siguiendo mi línea guía que tengo de la otra sección que acabo de cortar. Y fijaros que ahora voy a tomar esa referencia y voy a cortar la zona del temporal, pero la zona superior del temporal, y mi cabello ya se está adaptando. ¿De acuerdo? Esto es muy importante cuando hagamos un corte a 90 grados. No pensemos que la zona del temporal es totalmente plana. A medida que vamos subiendo en la cabeza, el temporal va redondeando y nos tenemos que adaptar. Nuestros dedos siempre tienen que estar paralelos a la raíz y el cabello completamente perpendicular. Muy bien, vamos a hacer la última sección. Fijaros, empezamos con el cabello completamente en horizontal y a medida que vamos subiendo vamos graduando a 90 grados. Fijaros, esa forma que hacen las puntas es justamente la forma del nacimiento. No falla, estamos siguiendo la forma de la cabeza y la cabeza nos está dando forma al corte. Fijaros, ahí estamos viendo justamente la forma que hace la oreja, que se traduce justamente en la punta del cabello. Ya os digo, es un corte que es muy revelador cuando empiezas a ver que realmente los movimientos que estamos haciendo para cortar el cabello influyen totalmente teniendo en cuenta la forma de la cabeza y los nacimientos. Muy bien, vamos a cortar la otra zona del temporal, el otro temporal, el temporal derecho. Fijaros, aquí tengo mi cabello horizontal, siempre adaptándome a la forma de la cabeza. Tomo esa mecha guía
y me adapto a la forma de la cabeza haciendo esa diagonal superior. Para entender esto mejor, vamos a verlo en la pizarra. Muy bien, para entender este movimiento que estamos haciendo en la zona de los temporales, lo que tenemos que entender es que la zona del temporal es mucho más plana que el resto de la cabeza. La zona del temporal junto con la zona del occipital, la parte posterior baja de la cabeza, lo que se vendría denominando comúnmente como la zona de nuca, son dos zonas más planas que el resto de la cabeza. Hay un punto, el punto de curvatura, en el cual cuando pasamos de ese punto, la cabeza va a empezar a redondear. De manera que si tenemos esto claro, lo que vamos a ver es que esquematizando la forma del temporal nos vamos a encontrar una parte más plana, justamente la que corresponde a esta parte de aquí, y a partir de este punto la cabeza empieza a redondear. Bien, cuando vayamos a cortar la parte de los temporales, por lo tanto, lo que vamos a tener en cuenta va a ser que toda esta parte de aquí la podemos elevar completamente en horizontal. Pero hay un punto en la zona del temporal en el cual vamos a tener que empezar a adaptarnos a la forma curva para seguir manteniendo este ángulo de 90 grados. Y eso es muy importante porque fijaros que la zona de curvatura, y cuando hablamos de zona de curvatura es realmente una extensión bastante grande en la cabeza. Lo que significa básicamente la zona de curvatura es el momento en el que pasamos de este plano vertical a este plano horizontal. Todo esto que queda aquí en medio vendría siendo la zona de curvatura, y esa zona de curvatura empieza aquí. Como evidentemente tenemos que dividir en algún punto la cabeza para pasar del plano lateral al plano superior, nos vamos a encontrar con esa línea en medio de la zona de curvatura. Pero antes de llegar a esa línea, nuestro cabello ya va a empezar a adaptarse a esa curvatura de la cabeza. De manera que aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a pasar de este plano horizontal y poco a poco vamos a irnos adaptando para que nuestro cabello esté siempre a 90 grados, hasta llegar al límite de esa partición que hemos realizado y que luego vamos a conectar con la parte superior. Muy bien, visto esto, sigamos con el vídeo. Bien, ahora que ya lo habéis visto en la pizarra, seguro que os resulta mucho más fácil de comprender. Ya veis, estamos adaptándonos completamente a la forma de la cabeza, viendo que la largura del cabello es la que queremos, siempre chequeando esa largura para llevar el mejor control posible. Y es algo que os recomiendo que hagáis siempre cuando estáis empezando a cortar o estáis aprendiendo. Siempre chequear vuestra largura os va a dar mucha tranquilidad, os va a hacer trabajar mucho más seguros de vosotros mismos y os va a ofrecer evidentemente un muy buen resultado. Bien, aquí lo que vamos a hacer ya va a ser seguir todo el rato el mismo procedimiento. Y fijaros, quedaros con eso, básicamente en esta partición, cómo nos vamos adaptando todo el rato a la forma de la cabeza. Muy bien, por último vamos a hacer la zona de la partición superior, la zona de la partición del frontal, esa partición que va justamente del punto ápice a lo que sería el nacimiento frontal del cabello. Fijaros que hemos dejado una mecha guía para hacernos de referencia a la largura. Y aquí lo que estamos viendo básicamente, y esto creo que es casi lo más importante de este vídeo, es la forma redondeada que hace la cabeza por la parte superior, tanto horizontal como verticalmente. Fijaros, en los dos sentidos tenemos el punto ápice como punto más elevado de la cabeza, y lo que tenemos que entender aquí es que la cabeza está redondeando en ambos sentidos, tanto horizontal como verticalmente. Bien, vamos a tomar esa mecha guía que va a ser nuestra referencia, y lo primero que vamos a hacer aquí va a ser una sección central, una sección que va a ir desde esa mecha guía que tenemos en la parte del punto ápice a la zona del nacimiento frontal. Y fijaros, aquí vamos a dividir esta primera sección también en tres partes diferenciadas. La primera parte, la que está más cerca del punto ápice, vamos a tomar la referencia de la sección anterior, vamos a cortar,
tomaremos una mecha guía de esta primera parte de la sección que acabamos de cortar, cortaremos la sección central de esta sección y por último cortaremos la sección del frontal. Y fijaros que al igual que en la zona de los laterales, nos estamos adaptando todo el rato a la forma de la cabeza. Ahí me ayudo del peine para ver que la largura es la correcta y todo el rato estoy colocando el cabello a 90 grados y mis dedos paralelos a la raíz. Bien, esta sección que acabamos de cortar es la que nos va a servir de referencia para cortar los dos laterales de la cabeza. Y además, aquí la particularidad que vamos a ver o la forma en la que he querido hacerlo para que sea lo más ilustrativo posible es que un lateral lo vamos a cortar de forma vertical y el otro lo vamos a cortar de forma horizontal. Fijaros que aquí estoy trabajando estas secciones del punto ápice a la zona del temporal y en el otro lateral las vamos a hacer de manera distinta, las vamos a hacer de adelante hacia atrás, del punto ápice a la zona del nacimiento, ¿de acuerdo? Así que fijaros porque en los dos lados vamos a trabajar de manera distinta. Aquí lo que estoy haciendo es hacer esa primera sección de la misma manera para tener la referencia de la largura en los dos laterales y luego vamos a pasar a ver cómo podemos cortar cada una de estas zonas de manera distinta. Pero antes de esto, bueno, chequeamos la largura evidentemente y antes de esto quiero parar el vídeo porque aquí os voy a enseñar en la pizarra ya la última aclaración en la que os voy a explicar por qué quiero trabajar una zona de la cabeza de manera vertical y otra zona de la cabeza de manera horizontal. Y la razón es porque en ambos casos el resultado va a ser el mismo, pero así vamos a entender muchísimo mejor la forma de la cabeza, cómo nos podemos adaptar a ella y todas las posibilidades que nos da en esta parte en concreto de la zona del frontal, la zona superior de la cabeza. Venga, vamos allá. Muy bien, lo que os voy a explicar ahora son dos maneras distintas de cortar la partición del frontal, justamente la que queda en la zona superior delantera de la cabeza. Y esto tiene un porqué y es que realmente lo podemos hacer de estas dos maneras y es indiferente a la hora del resultado. Ya veréis que el resultado va a ser exactamente el mismo porque lo que vamos a hacer va a ser seguir la forma de la cabeza y vamos a seguir dos patrones que nos van a ayudar a mantener todo el rato la misma largura y la misma consistencia en los dos lados de la partición. Bien, para que veáis un poco cómo va la historia, lo primero que hemos hecho en esta partición ha sido tomar una sección central y hemos seguido toda la forma de la cabeza en esa sección central. Una sección que hemos hecho de manera vertical. Si miramos de frente vamos a ver que esa línea está completamente recta, completamente vertical. Y esta línea lo que ha hecho justamente ha sido que nosotros hemos elevado el cabello y hemos seguido la forma de la cabeza de esta manera. Es decir, todos los cabellos han ido adaptándose en cada momento a la forma de la cabeza. Bien, una vez hemos tenido esta línea central, lo siguiente que hemos hecho ha sido hacer lo mismo, pero al contrario, es decir, de manera transversal, de forma horizontal. Y aquí lo que hemos hecho en esta segunda línea de oreja a oreja ha sido lo mismo, pero en esta dirección. Hemos colocado el cabello a 90 grados y hemos seguido la forma de la cabeza. De manera que el resultado es exactamente el mismo en ambos casos. Y aquí lo que quiero que entendáis es que a veces vamos a tener varias maneras de llegar a un mismo fin y tenemos que utilizar la que más nos guste, la que más nos cómoda nos sea, con la que mejor nos sintamos a la hora
de trabajar. De manera que, fijaros, lo que vamos a hacer, y ahora lo vais a ver en el vídeo, va a ser todo este lateral derecho, si lo miramos frontalmente, lo vamos a cortar mediante secciones radiales. Vamos a decir que son secciones radiales, no son exactamente radiales, ya que cuando hablamos de radiales hablamos de que todas salen del mismo punto, ¿de acuerdo? Todas salen totalmente del mismo punto, como si fueran los radios de una rueda de una bicicleta. Fijaros que aquí estas secciones tienen una ligera forma radial, pero no son totalmente radiales porque no todas salen del mismo punto, este punto central donde tenemos la primera mecha de referencia, la primera guía. Vamos a decir que son radiales, pero en realidad están entre las radiales y las horizontales. Pero para que no nos liemos, digamos, radiales, horizontales, vamos a llamarles radiales, pero que tengáis en cuenta que no todas salen del mismo punto. Bien, haciendo esto, lo que vamos a hacer va a ser justamente seguir la forma de la cabeza de manera horizontal. El otro lateral lo vamos a hacer mediante secciones verticales. Van a ser todas totalmente paralelas y nos vamos a ir adaptando de manera que no solo nos adaptemos en este sentido de la cabeza, sino que también nos adaptemos en este sentido de la cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estemos aquí en el centro, sí que vamos a hacer este movimiento, pero a medida que vayamos yendo hacia los laterales, el cabello va a ir inclinándose para estar totalmente a 90 grados. Pensar una cosa, que los 90 grados tienen que estar por delante, por los laterales y por la parte de atrás. Eso quiere decir que yo no puedo colocar el cabello a 90 grados en este sentido, pero mantenerlo así, porque si no, cuando corte, lo que va a pasar es que por la forma de la cabeza, el del centro va a quedar más corto y el del lateral va a quedar más largo.